77, lo que es infiltración. No vamos a ver aquí a detalle los ejemplos, pero sí mencionar cada uno de los métodos, ¿no? Que en los empíricos está el de la capacidad de infiltración media y el de método de los números de escurrimiento. Este se utiliza en cuencas no aforadas, que no tenemos medición. Acuérdense que las cuencas aforadas es porque hay estación hidrométrica. Los otros tipos de estaciones son climatológicas, esas miden nada más las variables del clima. Las que miden gasto, ya les comenté que a través de una escala tiene su gráfica tirante gasto y ahí podemos determinar el valor de lo que está escurriendo, ¿no? Luego vemos en los puentes de ferrocarril, en los puentes de carreteros, atraviesan ríos obviamente, en las pilas ahí está una escala, esa es la hidrométrica. Y este método de escurrimientos, de números de escurrimiento, es para las cuencas que no se aforan, como la mayoría del país, ¿no? Para determinar la altura de lluvia efectiva a partir del total y de las características de la cuenca. El método de US Soil Conservation Service propone el método de los números de escurrimiento, precipitación efectiva o en exceso, mediante esta fórmula, donde dicha precipitación, esto es importante, está en centímetros, no como en milímetros que normalmente la ocupamos, esta está en centímetros. Y los valores de N, pues se obtienen aquí en esta tabla, N mayúscula, los números de escurrimiento, dependiendo el uso del terreno, ¿verdad? Son cultivos. Entonces los valores van de 70, 60 hasta los 90, ¿no? Más o menos. ¿Verdad? Caminos de terracería. Aquí escoges uno de esos valores y los grupos A, B o C, hidrológicamente, hablando, ¿no? Bajo potencial de escurrimiento hasta D, alto potencial de escurrimiento. O sea que una condición A son terrenos en donde digamos hay mucha vegetación, y el D, alto potencial de escurrimiento, pues calles pavimentadas se me ocurren, ¿no? Como aquí en las cuencas urbanas, prácticamente todo lo que llueve escurre, no hay a dónde se infiltre o hay muy pocas pérdidas ahí, ¿no? Y el coeficiente de escurrimiento se obtiene con el cociente de la precipitación en exceso y la precipitación media, ¿no? En centímetros. Aquí viene el ejemplo que también lo encontramos ahí resuelto en el de Aparicio, y si gustan, pues les puedo mandar estos ejemplos resueltos, ¿no? Otro componente de importantísimo también, la evaporación y transpiración. Va de la mano. Hay quienes lo asocian y dicen el fenómeno de evapotranspiración. Desde el punto de vista hidrológico es importante conocer, por un lado, la cantidad de agua que se pierde por evaporación en grandes depósitos. Digo, esto es un comentario personal, pero hace unos días oí que nuestro presidente de la República comentó, hablando de la presa, del asunto de Chihuahua, ¿no? Dice, con la pura pérdida que hemos tenido en evaporación, ya hubiéramos pagado lo del tratado. Bueno, ¿y eso cómo? No, y no dudo que tenga razón, porque en grandes embalses la pérdida mayor es por evaporación, efectivamente. Hay una fórmula que trae este libro de Aparicio aquí en el de hidrología,
Y una vez me puse a hacer cálculos, lo hacemos con la presa Cangrejera aquí en Coatzacoalcos. Y me sorprendí todo lo que se nos va de agua ahí en la evaporación, pero ¿cómo lo controlamos? ¿No? Dice, es que con lo que hemos perdido de evaporación ya se hubiera pagado lo del tratado. Pues sí, igual en números, pero eso ¿cómo lo controlas, no? ¿Cómo? Digo, esas pérdidas son prácticamente naturales e incontrolables, no son variables que puede uno controlar en ese tipo de embalses, ¿no? A lo que voy es que a veces hacemos balances, tránsitos en vasos y no toma uno en cuenta la evaporación, imagínense. Es un error eso, ¿no? Si no la consideramos. Pero bueno, dice en grandes depósitos como presas, lagos o sistemas de conducción, y por otro, la cantidad de agua con que es necesario dotar a los distritos de riego. Hay estados, no es el caso de Veracruz, excepto la parte norte, que hay presas de almacenamiento para riego. Creo que aquí nada más en el norte la de Chicayán, ¿no? La Paso de Piedras. Pero otros estados, Sinaloa, dependen, y ellos tienen sus programas anuales de riego, así como lo del tratado, ¿no? Con Estados Unidos se tiene una programación de... Entonces, cualquier variación, cualquier año seco, pues pega increíblemente en los programas anuales de riego. Ok, entonces dice distritos de riego para determinar las fuentes y dimensiones de los sistemas de abastecimiento. La evaporación es el proceso por el cual, hablando primero de la evaporación, el agua pasa del estado líquido a que se encuentra en los almacenamientos, conducciones del suelo. Bueno, conducciones tendría que ser canales, ¿no? En las capas cercanas a su superficie a estado gaseoso y se transfiere a la atmósfera, se pierde. Aproximadamente el 75% de la precipitación total anual que ocurre sobre los continentes retorna a la atmósfera en forma de vapor. Sí, una vez me dijeron, no, la evaporación llega a ser el 90%, imagínense. Así que, no sé, me imagino una presa, llueve y de inmediato, como en los estadios, ¿no? Ponerle un domo ahí para que no se me vaya, no se me evapore. Pero sí llega a ser hasta el 90%, imagínense, de lo que llueve. Mucho, ¿no? Y por otro lado, la transpiración es el agua que se despide en forma de vapor de las hojas de las plantas. Eso que también es como que se evapora, pero ya es por la transpiración. Por eso van juntas, ¿no? Esta agua es tomada por las plantas naturalmente del suelo, con las que se alimentan y las transpiran, ¿no? Pero también puede ser la que interceptan y se evapora, porque también el agua que interceptan, que no llega al suelo, la absorben las plantas, ¿no? Factores que afectan la evaporación: radiación solar, temperatura, profundidad del volumen de agua, calidad del agua, tamaño del embalse, de la superficie. Esta evaporación también se mide. Hay evaporímetros, están formados por un recipiente en el que se coloca una cierta cantidad de agua y se mide diariamente o con la frecuencia que se estime conveniente el cambio en el tirante del agua. Claro, les decía que en las estaciones climatológicas convencionales hay un recipiente circular de poca altura, como de 1 metro de diámetro. Ese es el evaporímetro. Entonces yo mido el tirante a las 8, a las 8 de la mañana. Al siguiente día mido el tirante, desciende, esa es la evaporación. ¿Verdad?
Si llueve, bueno, le tengo que restar lo que llovió, hacer ahí un pequeño ajuste, una pequeña suma aritmética, y ya. Sabemos cuánto es la evaporación. La altura de evaporación se mide mediante una regla graduada colocada dentro de un pequeño tubo para las mismas condiciones atmosféricas. La evaporación es mayor en depósitos pequeños que en los grandes. Los datos sí, y obviamente que pinta el tamaño, ¿eh? Ahí en las ecuaciones que he visto de evaporación, tiene que ver el área. Sí, pues no es lo mismo un vasito ahí que en una presa. Los datos registrados deben corregirse si se desean estimar la evaporación en presas. Tiene un factor de corrección. Lagos o cualquier otro tipo de almacenamiento, esta corrección se lleva multiplicando los valores registrados por 0.7. Ok. Aquí también cabe el término, en estos el uso consultivo, ¿eh? Las plantas también absorben agua. Ese también entra en nuestros balances, ¿no? Ahora sí llegamos al tema aquí medular, que es escurrimiento. Ya vimos precipitación, infiltración, evaporación, transpiración, ahora escurrimiento, dentro del proceso de lo que decíamos del ciclo hidrológico. El escurrimiento se define como el agua proveniente de la precipitación que circula sobre o bajo de la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca. Para el caso de las cuencas exorreicas que comentamos al principio, ¿verdad? Una cuenca endorreica pues drena hacia el interior, a un lago. El escurrimiento se clasifica generalmente en escurrimiento directo y escurrimiento base. El primero, integrado por la precipitación en los cauces, flujo sobre el terreno y el escurrimiento subsuperficial. Y el segundo, constituido por el escurrimiento subterráneo. Así es. Hay un escurrimiento que siempre lleva, o siempre se presenta, y ese es el base. El directo es debido a la precipitación. En un hidrograma es como el pico, y ese es el que va por la superficie y dice subsuperficial, o sea, el que va inmediatamente abajo del suelo. El escurrimiento proviene directa o indirectamente de la precipitación, el directo. Ambos, ¿no? Pero cuando llueve se presenta en el hidrograma ese pico. Y de una u otra forma aparece siempre en los cauces de los ríos y arroyos, por lo cual para su estudio y conocimiento es indispensable el estudio de la precipitación y de las corrientes naturales. Así es, ahora el proceso que yo les comentaba, lluvia, escurrimiento, ¿cuánto de lo que llueve escurre? Relación entre la precipitación y el escurrimiento total. Aquí marca de referencia la página 8.4 de Campos Aranda, del libro de procesos del ciclo hidrológico, ¿no? Que viene factores que afectan al volumen del escurrimiento, ¿verdad? Los podemos dividir en climáticos y fisiográficos. Climáticos, la influencia obvia en el volumen de escurrimiento es el balance entre la precipitación y la evapotranspiración de la cuenca. Ok. Eso se pierde. Y ya llegamos a ver que es el 70 en promedio. Llega a ser hasta el 90. Entonces imagínense. Es una gran cantidad la que perdemos por la evapotranspiración.
¿verdad? Por eso el comentario, ¿no? Con lo que se evaporó o lo que se ha evaporado en lo que va del año, alguien se lo dijo, ¿no? Algún técnico sacó el cálculo y dijo, si no hubiéramos perdido por evapotranspiración ese volumen, ya hubiéramos pagado lo del tratado, sí. Pero también debieron decirle, eso de momento es inevitable, ¿no? No vayan a decir, a ver, ¿qué ingeniero tuvo la culpa de que se evaporara, no? Y factores fisiográficos, en forma directa el tamaño de la cuenca. Eso también pega. Y de manera indirecta la pendiente de la cuenca y su tipo de suelo, la altitud, también el efecto orográfico en la precipitación. Pues, ok. Factores que afectan la distribución en el tiempo del escurrimiento. Factores meteorológicos. Clase de precipitación, intensidad, duración de la intensidad, distribución y trayectoria. Lo que les decía es muy variable, si bien espacialmente, porque no llueve parejo, ojalá lloviera parejo en toda la cuenca, ¿no? No. Y luego se va desplazando, ¿no? Es algo. De ahí la importancia de tener varias estaciones. Aquí en Jalapa tenemos una en el edificio de Conagua, es la Jalapa Olmos. Jalapa Olmos, sí. Está una en CFE, en Allende. La de Jalapa 2000, la del observatorio. Tenemos otra en el sumidero, nuestra meteoróloga de acá de Conagua, que es apasionada del tema. En su casa tiene una estación para que en sus tiempos libres, pues, tome la lectura. Y ahí, esa es la, ¿cómo le denominó? Jalapa Sumidero. Ella vive en esa zona. Y ¿qué más? Hay Jalapa. Antes ahí en Miguel Alemán, en las CEMAS, tuvimos una estación, no sé por qué ya no hay datos ahí. Pero sí nos hace falta medir hacia otras zonas, hacia colindando con San Andrés Tlalnehuayocan, por la zona de Banderilla, por la zona de Coatepec, hacen falta. Hemos querido sumar la red de la UB también. La UB tiene estaciones en algunas campus, ahí en instrumentación electrónica y ciencias atmosféricas, ahí tienen una, pero esos datos no los, de momento no los tenemos nosotros, ¿no? De veras que caso muy peculiar aquí en Jalapa. No se necesita ser ingeniero para saber dónde nos inundamos, ¿eh? Fíjense nada más. Nos inundamos en La Lagunilla, Colonia La Lagunilla. En El Sumidero. En Vaso de Andrade. En acá de este lado La Ciénega. O sea que pues son zonas que hasta su nombre nos lo está diciendo, ¿no? Aquí nos inundamos en otras que me vienen a la mente, pero ya al decir el nombre, dice uno, no, pues en el nombre está eso nos dice todo. Pero bueno, en factores, volviendo a los factores que afectan la distribución en el tiempo, no es en el espacio, sino en el tiempo, porque a veces aprieta, ¿no? Dicen, un aguacero más intenso, ya después deja de llover y otra vez, entonces esas variaciones se deben principalmente en cuanto a factores fisiográficos a la topografía, tamaño, forma, pendiente, geología,
¿Qué tan permeable es el suelo? La capacidad de infiltración que ya comentamos, cobertura vegetal, red de drenaje, ¿no? Entre otros. Factores humanos, estructuras hidráulicas, prácticas agrícolas que también influyen, urbanización, eso va alterando, ¿no? También la variación en el tiempo de las lluvias, de la precipitación. Otro punto importante es el aforo. El aforo de una corriente, de un canal. Aforar una corriente significa determinar a través de mediciones el gasto o caudal, es sinónimo, que pasa por una sección dada, por una sección transversal. La fórmula de la continuidad nos dice gasto igual a área por velocidad media. Entonces, teniendo el área y la velocidad del fluido, la velocidad media del fluido, nos da el gasto o caudal. Entonces, es importante conocer qué gasto lleva una corriente, de ahí la importancia de las estaciones hidrométricas. Son aforos que se hacían antes con canastillas en caudales, en cauces grandes. Normal en canales chicos o cauces pequeños se hace, el aforo se puede hacer a través de molinete, que no es más que un arreglo de copas que se introduce a ciertas profundidades con una varilla y a través del número de vueltas lo relaciono con la velocidad. También hay estructuras, secciones de control, vertedores, ahorita vamos a mencionarlos. Dice, aforar a través de mediciones del gasto que pasa por una sección dada. Secciones de control, relación sección pendiente, relación sección velocidad, es lo que les decía, ¿no? Área velocidad. Secciones de control. Una sección de control de una corriente se define como aquella en la que existe una relación única entre tirante y gasto. Sí, una sección de control es lo que les decía en las hidrométricas. La sección transversal ya la tenemos definida. Y no cambia, digamos, con el tiempo. O la estamos monitoreando de tal manera que si hay un cambio, pues se refleje en el valor del área, ¿no? Entonces ya sabemos que la sección en tal lado son 80 metros cuadrados. Luego los sedimentos la van alterando un poco, ¿no? Pero en grandes cauces, pues no pinta eso, ¿no? O es fácil de detectar esa variación. Entonces, lo que hacemos ahí es una gráfica. Con algún método vamos aforando y vamos relacionando el gasto con la altura del agua, con el tirante. Y se grafica en ese sitio la curva elevación-gasto. Por eso dice que existe una relación única entre el tirante y el gasto. De tal manera que si yo sé la altura, sé qué gasto lleva. Por eso en las hidrométricas automáticas hay un sensor de nivel y ese te da el tirante. Dice, en el río La Laja se tiene en la estación hidrométrica el peñasco, el tirante llega a 9 metros. Me voy a mi curva, mi tablita, 9 metros.
son 36 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues esa es una sección de control en donde, en base a mi gráfica y a la relación única tirante-gasto, determino únicamente conociendo el tirante el valor del gasto. Y bueno, también aprovecho para comentarles, aquí a través de Conagua se le da monitoreo a ciertos ríos, a los principales. Ya vimos que hay 31 cuencas hidrológicas aquí en el organismo de Cuenca Golfo Centro, y precisamente se determinaron NAMOS, niveles de aguas máximas ordinarias, como un punto para saber si va a haber desbordamientos o no. Entonces hay ríos que tienen sus NAMOS, por ejemplo, a la cota 10, a la elevación 10, y a veces el nivel ya anda en 950, 980. Empezamos a monitorearlos para darle aviso a Protección Civil y se tomen las medidas necesarias. Eso quería comentarles porque es parte de lo que también la Conagua monitorea ante lluvias fuertes y que sabemos que escurren y que la avenida se transita, y donde pudiera haber afectaciones. Se hacen pronósticos de avenidas, ¿verdad? A veces nos llueve en el Papaloapan, en la parte de la sierra, nos llueve en el Tezechuacán, nos llueve en el San Juan, y decimos, ojo, eso nos puede afectar a la altura de Tlacotalpan. Y ahí empiezan nuestros hidrólogos y meteorólogos pues a ver, a pronosticar en qué tiempo pudiera haber un desbordamiento, si rebasa el Namo, el río, en donde ya pudiera haber alguna inundación, alguna afectación, algún núcleo de población, y tomar las medidas necesarias, ¿no? Ese es un ejemplo de algo en lo que se aplican este tipo de datos. En cuanto a los vertedores, el vertedor no es más que una estructura que se contrapone al flujo, perpendicular al flujo, que se coloca en el río. A mí se me ocurre, puede ser de madera, fibra de vidrio, y dependiendo de su geometría hay triangular, dice aquí a 90 grados, dependiendo de los gastos, tiene una abertura. Y a través de esta fórmula también, con el tirante que se presente en esa abertura, en ese vertedor, podemos calcular el gasto. En vertedores triangulares, el gasto es igual a 1.49 por el tirante a la 2.48. O sea, midiendo H, sabemos el gasto. Para un vertedor rectangular es 1.9 por L, por el largo de la cresta del vertedor, cresta rectangular, a la 3 medios, el tirante a la 3 medios. Y eso nos da el gasto. Pues maravilloso, ¿no? Una relación, una fórmula. Y bueno, otro medio o otro método para forar la relación sección pendiente. Este método se utiliza
para estimar el gasto máximo que se presentó durante una avenida reciente en un río en donde no se cuenta con ningún otro tipo de aforo. Para su aplicación se requiere solamente contar con topografía de un tramo y las marcas del nivel máximo del agua durante el paso de la avenida. Aquí vienen las... Ese realmente es poco utilizado, pero también es una opción, ¿no? Son las figuras 3.11, 3.13, 14, 15 y 16 del libro de Aparicio Mijares. Y el otro es sección velocidad, que es el más utilizado. Acá lo dice, miren, es el más utilizado en México para aforar corrientes. Consiste básicamente en medir la velocidad en varios puntos de la sección transversal y después calcular el gasto por medio de la ecuación de continuidad. Lo que les decía, gasto es igual a área velocidad. Aquí Q minúscula se refiere a un gasto unitario en una sección dada, la velocidad media en esa sección. Esa es la otra, que la velocidad pues no es la misma en una sección transversal. Pegado al fondo y a las paredes, a las superficies mojadas, la velocidad es mínima por el rozamiento, por la fricción. Y la velocidad máxima se encuentra al centro a una profundidad h del tirante, del espejo del agua hacia abajo. Hay por ahí figuras donde grafican, se llaman isotacas, las líneas de mismo valor de velocidad. Aquí algunas relaciones también con respecto a las velocidades, ¿no? 20-80 a 20 del tirante, del espejo hacia abajo, a un quinto de la profundidad y luego a 4/5, al 80, ya cerca del fondo. Esto es cuando se hace con molinete, no sé si por acá lo dice. Consiste básicamente, no, dovelas, pero la velocidad se va a obtener con eso, con el molinete. Y el gasto va a ser igual, se saca por secciones, dovelas se le llaman, parte uno en secciones en la sección transversal y se obtienen gastos parciales. La suma de esos gastos parciales pues nos da el total, ¿no? Ok, vamos a ver uno de los ya últimos temas de la parte hidrológica. Les digo, el tiempo es bastante corto. Si ustedes al final quisieran ver algún ejercicio, alguna duda, pues estamos abiertos. Ahí el buen Jonathan tiene mi número. En el tema que ustedes gusten podemos profundizar, aclarar, investigar lo que ustedes consideren necesario. Y bueno, lo vemos, ¿no? Ahorita hay herramientas. Nosotros utilizamos mucho la cartografía de INEGI y hay una herramienta, no sé si la han escuchado, el Seattle, SIATL, Seattle. Ese te hace el cálculo de la cuenca que gustes, ya la tiene definida, das datos de lluvia y órale, te saca escurrimientos y digo, hay unas herramientas muy prácticas, ¿no? Sin embargo, siempre hay que conocer la teoría también, ¿no? Pues la que da origen a todos estos métodos. Ok, aquí en el tema 7, hidrogramas y sus análisis. Ese también es hace referencia a la figura 3.2
de la página 29 del libro de Aparicio, donde viene un hidrograma aislado de una tormenta. Acuérdense, el hidrograma es gasto, tiempo. Y y bueno, viene como desde que empieza la lluvia empieza a crecer el valor del gasto, llega el gasto pico y empieza a descender. Es como una cresta, ¿no? Y ahí podemos observar esa gráfica y ver cómo interpretarla más que nada, ¿no? Dice, en cuanto al hidrograma unitario, supóngase que se presenta una misma tormenta en dos cuencas con el mismo suelo y la misma área, pero de diferente forma. Aunque el volumen, ¿se acuerdan que vimos una? Por acá la tengo, a ver. Cuando varía la forma, ¿cómo cambia el hidrograma? Acá está, miren. Medio se ve, la ve. Este es un hidrograma típico. Ahí está el pico, pero ese es de la cuenca B, ¿verdad? La que es así como que tirándole a redonda. La que es tiene una mayor elongación o es alargada, tiene este hidrograma, ¿verdad? No hay un pico en sí, sino suaviza la curva. Bueno, ya veo que entraron más compañeros, ¿no? Qué bueno. De cualquier forma, ahí todo esto se va grabando y tienen acceso a él. Ahorita, yo creo que unos 20, 25 minutos más vamos a concluir. Se tomó la determinación de ver en esta primera sesión todo lo referente a hidrología para posterior, a partir de mañana, ver hidráulica, ¿no? Y cualquier duda les hago hincapié, estamos a la orden. Entonces, estos son dos hidrogramas típicos en donde aunque las cuencas tienen la misma superficie, los mismos kilómetros cuadrados, el mismo tipo de suelo, pero la forma es diferente, el hidrograma se comporta de manera distinta. Es lo que estábamos viendo en el análisis del hidrograma unitario, en el tema de análisis del hidrograma y su análisis, ¿no? Ok. Bueno, entonces en el hidrograma unitario, nos dice, supóngase que se presenta una misma tormenta en dos cuencas con el mismo suelo y la misma área, pero de diferente forma. Aunque el volumen escurrido sea el mismo, el gasto pico y las demás características del hidrograma varían de una cuenca a otra. Sí, ya lo vimos. El método del hidrograma unitario toma en cuenta este efecto, considerando además de la altura total de la precipitación y el área de la cuenca, su forma, pendiente, vegetación, aunque no de forma explícita, ¿no? El hidrograma unitario se define como el hidrograma de escurrimiento directo que se produce por una lluvia efectiva o exceso de lámina unitaria. Duración, de una duración conocida y repartida uniformemente en la cuenca. ¿Sí? Como si lloviera parejo, ¿no? Dice, el hidrograma unitario está basado en las siguientes hipótesis.
Es que fíjense que no viene aquí la figura. Figura 8.5. Ahorita se las voy a poner porque sí es importante que la conozcan, aunque les dé la referencia, ¿no? De la página o del tema del libro de hidrología de superficie de Aparicio, sí es importante lo conozcamos, ¿no? Ok. Bueno, dice, el hidrograma unitario está basado en las siguientes hipótesis. 1. Tiempo base constante. Para una cuenca dada, la duración total de escurrimiento directo o tiempo base es la misma para todas las tormentas con la misma duración de lluvia efectiva, independientemente del volumen total escurrido. Todo hidrograma unitario está ligado a una duración de lluvia en exceso. Ahora vamos a ver la linealidad. Las ordenadas de todos los hidrogramas unitarios de escurrimiento directo con el mismo tiempo base son directamente proporcionales al volumen total de escurrimiento directo, es decir, el volumen total de lluvia efectiva. Como consecuencia, las ordenadas de dichos hidrogramas son proporcionales entre sí. Ok, bueno, ahorita la teoría no nos dice mucho. Superposición de causas y efectos. El hidrograma que resulta de un periodo de lluvia dado puede superponerse a hidrogramas resultantes de periodos lluviosos precedentes. Otro tipo de hidrogramas son los unitarios sintéticos. Estos son obtenidos usando únicamente datos de características generales de la cuenca. Método de Chow y el hidrograma triangular o unitario triangular. Yo creo que igual mañana vamos a ocupar parte de la sesión para terminar un poco con el tema del modelo lluvia-escurrimiento. Les voy a dar otra presentación, que es lo primordial, ¿no? Dentro de la hidrología. Ya vimos cómo se mide la lluvia, qué variables intervienen o qué pérdidas hay entre lo que llueve y lo que escurre. Y a ver si les ponemos un ejemplo de cómo se maneja el Seattle, ¿no? Ok, curvas, intensidad, duración, periodo de retorno, las famosas curvas IDT. Esta es también su construcción. Bueno, parten de esta ecuación, ¿no? En donde las variables K minúscula, M y N y C son constantes que se calculan mediante un análisis de correlación múltiple. Bueno, eso también viene en uno de los anexos del libro Aparicio, y también son una ayuda de diseño, una herramienta muy útil, ¿no? Que no vamos a ver ahorita cómo se construyen, pero es de mucha utilidad, sobre todo para periodos de retorno dados. Es importante mencionar aquí estos conceptos de periodo de retorno y concepto de riesgo para el diseño de obras, ¿no? Para los que se dedican a proyectar, inclusive a ejecutarlas también. A veces vemos dimensionamientos tal vez un poco sobrados, dijéramos. Sin embargo, esto obedece al periodo de retorno que tiene que ver con el factor riesgo, ¿no? Y aquí mencionamos que el objeto primario del análisis estadístico de datos hidrológicos es la determinación del llamado periodo de retorno. Acá en la Conagua utilizamos criterios internos que, bueno, hemos de alguna manera homologado con, por ejemplo, la SCT,
porque resultaba que la SCT tenía sus propios periodos de retorno y nosotros diferentes para una misma estructura, ¿no? Para un puente carretero, y eso no debiera ser, ¿verdad? Entonces se buscó ahí la homologación y es dependiendo del tipo de estructura, el periodo, por ejemplo, les digo, el puente de una autopista, ¿no? Una autopista que comunica centros de población. Entonces, estos utilizan un periodo de retorno en el estudio hidrológico de 100 a 500 años, ¿no? Se pide a veces, ¿no? Pues el intermedio, 300, 250 años de periodo de retorno. Y así, dependiendo, no, pues una alcantarilla, 100 años, no, pero está dentro de una ciudad capital con población mayor a 100,000 habitantes. Ah, bueno, el periodo de retorno pues es de 500, ¿no? Así. Y el puente se va a 1000 años también. Entonces, checamos esa tablita y ahí viene todo tipo de estructura hidráulica. Por ejemplo, para la cortina de una presa de almacenamiento. Esas se diseñan con un periodo de una avenida de diseño de 10,000 años. Imagínense. Y así como para decir, no, pues es 100% segura, ¿no? No, pues es 99.999. Entonces, para que se den una idea, ¿no? A mayor periodo de retorno, menor riesgo, ¿verdad? Dice, el periodo de retorno se define como el lapso promedio entre la ocurrencia del evento igual o mayor a una magnitud dada. Así es. Es como decir, no, mira, la lluvia, de acuerdo a lo que se presentó ayer, y de acuerdo a nuestros datos, tiene un periodo de retorno de 50 años. Ah, bueno, quiere decir que esta se presenta, o una lluvia igual o mayor se presenta cada 50 años, ¿no? En base a datos estadísticos. Entonces, el hablar de una tormenta o creciente con periodo de retorno igual a 25 años, se entiende que dicho evento será igualado o excedido una vez cada 25 años en el transcurso de un gran número de años, por ejemplo, 1000 años. Nótese que no significa que dicho evento se presente exactamente cada 25 años. ¿Verdad? Dice, por ejemplo, se dice que el periodo de retorno de la precipitación máxima de 24 horas de 500 milímetros es de 25 años cuando en promedio se presenta una precipitación de esa magnitud o mayor una vez cada 25 años. Y el riesgo es la probabilidad de riesgo se conoce como de que uno o más eventos del periodo de retorno TR ocurran durante la vida útil, mediante esta fórmula, ¿no? También es el libro de Campos Aranda, maneja periodos de retorno, pero les digo, lo oficial es lo que se tiene aquí en la Comisión Nacional del Agua. Yo creo que lo de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Vamos, mañana concluimos hidrología y nos arrancamos con hidráulica. Quería ver la posibilidad de mañana empezar, no sé, lo voy a consultar con Jonathan, si pudiéramos empezar mañana a las 6. Se me cruza ahí un compromiso aquí en la oficina y es ahora reponerla en un sábado. No le veo problema, Inge, por aquí ando. Ah, perfecto, Jonathan. Pensé que ya te habías dormido, hombre. No, ya mero. Esta noche va para largo. Y vi que los compañeros estaban, pero de repente se salen, ¿no? Sí, exactamente. Luego, le digo, luego andan luego en el trabajo, Sí, o pero está igual que bien yo, esa. en la calle. Ajá. Sí, sí, sí. No le hallo problema, Inge. Si gusta, yo aviso en el grupo que se va a estar iniciando el día de mañana a las 6
y se puede reponer el sábado inmediato, digamos, Así pasado es. mañana. Todos estos picos de tiempos muertos se van reponiendo, no hay ningún problema, ¿no? Correcto, yo ahorita les aviso de una Ok. vez en el grupo, esperando igual desde que se puedan conectar más de ellos. Sí, no, no hay problema. ¿Sale? Eh, Pues hasta aquí, Hecho gracias, pendiente, sí que muchas Jonathan. gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes, que estén muy bien. Buenas noches.